Cuando recibí la llamada del banco esa mañana de otoño, no imaginé que mi propio hijo había intentado declararme mentalmente incapacitada. Falsificó la firma de mi difunto esposo en un poder notarial e intentó cerrar mis cuentas bancarias sin mi conocimiento. A mis 78 años, conduzco mi propio coche, administro mis finanzas y recuerdo perfectamente la combinación de mi casillero de la preparatoria en Guadalajara. Pero para Ricardo, yo era solo una anciana inconveniente en el camino de su herencia. Lo que no esperaba era que su propia hija se convertiría en mi aliada más feroz, y que yo finalmente encontraría mi voz después de décadas de silencio. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Elena Rivas, tengo 78 años y durante casi toda mi vida adulta viví en función de los demás. Crié a mi hijo Ricardo sola después de que mi esposo Ramón falleciera. Trabajé en 2 empleos para mantener nuestra pequeña ferretería funcionando y ahorré cada centavo posible para garantizar que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Nuestra relación siempre me pareció normal, una madre haciendo sacrificios por su hijo, como tantas otras. La primera vez que noté algo extraño fue cuando Ricardo tenía 17 años. Pidió 200 pesos para comprar calcetas de fútbol. Ramón dijo que no, así que Ricardo vino a mí con esos ojos marrones suplicantes, hablando de espíritu de equipo y apariencia. Le di el dinero, pero firmé un cheque para acordarme del momento. Fue el primero de muchos. Los años pasaron y los cheques continuaron. Para la universidad en Monterrey, para el alquiler del primer apartamento, para su boda, para el calentador de agua cuando se descompuso, para la terapia después de problemas en el trabajo, para el divorcio de su primer matrimonio, y luego para otras cosas. Pequeñas al principio, después más grandes. Préstamos que nunca se pagaron, cuentas de emergencia, peticiones que siempre venían con historias elaboradas y promesas de devolución. Yo siempre cedía, siempre decía que sí. ¿Cómo podría no ayudar a mi único hijo? Finalmente, Ricardo se casó con Valeria, una mujer elegante con gustos caros y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Ella me trataba con una frialdad cortés, mirando mi casa modesta en Coyoacán, mi ropa sencilla, mis hábitos frugales con disimulado desdén. Cuando me visitaban, lo que se volvió cada vez más raro era siempre para pedir algo. Dinero para una inversión, para un viaje a la playa, para la escuela de mi nieta Sofía. Cada petición venía envuelta en preocupación. ¿Estás bien, mamá? ¿Te ves cansada? ¿Estás pudiendo cuidar la casa sola? Yo no notaba el patrón. O tal vez no quería verlo. Fue una mañana común de martes que todo cambió. El teléfono sonó y era Miguel, un joven gerente del banco donde mantengo mi cuenta hace más de 4 décadas. Señora Rivas, dijo, su voz educada pero tensa, ¿podría venir a la sucursal hoy? Hay algo que necesitamos discutir personalmente. Cuando llegué, Miguel me condujo a una pequeña sala privada. Sus manos temblaban ligeramente cuando puso una carpeta en la mesa entre nosotros. Señora Rivas, no procesamos nada, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. Estábamos preocupados por el papeleo y por eso le pedí que viniera hoy. Abrió la carpeta y allí estaba, un poder notarial a mi nombre, solicitando la transferencia de todos mis activos a una cuenta conjunta administrada por Ricardo. Al final del documento, la firma falsificada de mi difunto esposo, Ramón, como testigo. Anexa, una carta médica que yo nunca había visto, declarando que sufría de demencia en etapa inicial y que ya no podría administrar mis propias finanzas. El aire se puso pesado, difícil de respirar. Miré esa firma falsa, tan diferente de la verdadera caligrafía de Ramón, y algo en mí se rompió, no en pedazos, sino como una presa cediendo después de décadas de presión. ¿Necesito firmar algo?, pregunté con calma. Miguel pareció sorprendido por mi compostura. Señora,
para cancelar cualquier acceso, revocar autorizaciones anteriores, bloquear todo lo que él pueda pensar que tiene derecho. Abrió un cajón, sacó una carpeta con formularios y la deslizó por la mesa. Tomé el bolígrafo y firmé cada línea con una mano más firme de lo que esperaba. Cuando terminé, miré por la ventana. El tráfico fluía lentamente afuera, ajeno a la tormenta dentro de mí. «Usted no tiene que pasar por esto sola», dijo Miguel con dulzura. Le sonreí, no con amargura, sino con una extraña tranquilidad que comenzaba a envolverme. «No estoy sola. Tengo una nieta que me trae flores los martes. Y ahora tengo sus formularios». Volví a casa en silencio, el sobre con los documentos falsificados pesando en mi bolso como una prueba de todo lo que me había negado a ver por tanto tiempo. En casa, abrí el cajón donde guardaba todos los cheques cancelados que le había extendido a Ricardo a lo largo de los años. Los esparcí sobre la mesa del comedor y comencé a sumar. El total me dejó náuseas. $412,680. Casi $500,000 a lo largo de 20 años, sin contar las compras del supermercado, los viajes de cumpleaños, las tarjetas de gasolina, las cuentas médicas de mi nieta cuando Ricardo no pudo incluirla en el plan de salud. Mientras miraba esos papeles, el teléfono sonó. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Dejé que sonara hasta que cayera al buzón de voz. Poco después recibí un mensaje. «Hola mamá, solo para saber cómo estás. Quería avisarte que dejé unos papeles en el banco la semana pasada. Por si pasa algo, ellos pueden llamarte. Nada del otro mundo, solo rutina. Llámame cuando puedas. Rutina». Así fue como llamó a aquello. Intentar quitarme mi dinero, mi nombre, mis derechos. Rutina. Respiré profundo y marqué otro número, uno que no usaba hace casi 5 años. Mi abogada, Claudia Pérez. La última vez que hablamos fue tras el fallecimiento de Ramón. Claudia al habla. «Soy Elena Rivas», dije, mi voz firme. «Necesito cambiar mi testamento». Ella no preguntó por qué, solo dijo, «Ven esta tarde, voy a liberar mi agenda». Cuando llegué a la oficina de Claudia, conté todo sin interrupciones. Ella escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Arqueó una ceja cuando mencioné los documentos falsificados. «¿Quiere presentar una denuncia?», preguntó ella. «No», respondí. «Aún no». Ella asintió. «Pero quiere revocar todo poder notarial anterior y removerlo del testamento. Y quiero constituir un fideicomiso para mi nieta, Sofía». El bolígrafo de Claudia se detuvo sobre la página. «¿Está segura?». «Estoy segura. Ella es la única que aún me llama porque quiere, no porque necesita algo». Pasamos la siguiente hora revisando documentos. Firmé cada uno sin dudar. Cuando terminé, salí de la oficina, me quedé en la acera y miré el cielo. El aire parecía diferente, más ligero, como si algo fundamental hubiera cambiado. Tomé mi celular, me desplacé hasta el nombre de Ricardo y lo bloqueé. Él pudo haber tenido todo. No mi dinero, sino mi confianza. Ahora no tenía una cosa ni la otra. El silencio después de bloquear el número de tu hijo no es paz. Es algo diferente. Un zumbido bajo el suelo que oyes cuando la nevera se cierra, cuando el grifo deja de gotear, cuando la casa entera respira hondo y se da cuenta de que ya no está esperando a nadie entrar. Esa noche no pude dormir. No por nerviosismo, sino por recuerdos. Me acosté en la cama con la lámpara encendida, mirando la misma grieta en el techo que Ramón siempre prometía arreglar. Ricardo era mi único hijo. Lo llevé durante un invierno tan riguroso que nuestra respiración se congelaba en las ventanas por dentro. Di a luz sin anestesia porque el hospital en Toluca estaba lleno. Trabajé en la caja con los puntos aún frescos solo para mantener nuestra tienda funcionando. Y él se reveló inteligente, encantador. Uno de esos chicos que venderían arena a un hombre ahogándose. Recuerdo la primera vez que me mintió. Una mentira tonta sobre una excursión de la escuela. Le creí porque quise creer. Fue ahí donde todo comenzó. Él descubrió
que era más fácil obtener un préstamo de mi credulidad que dinero real. A la mañana siguiente, preparé un café y llamé al banco, no a la sucursal, sino a la central. Pedí hablar con el departamento de fraudes. Me transfirieron a un hombre llamado Javier, que tenía una voz que parecía haber lidiado con confusiones mucho mayores que la mía. Me gustaría reportar un intento de fraude financiero, dije. El nombre de la persona es Ricardo Rivas, mi hijo. Pude oír su respiración pausar ligeramente después de eso. Señora Rivas, dijo con cuidado, ¿ya se ha levantado un acta policial? Aún no. Estoy lidiando con esto en privado por ahora. Entiendo. Podemos agregar una alerta de fraude a su perfil y le recomiendo que se ponga en contacto con las agencias de crédito también. ¿Le gustaría ayuda con eso? Sí, y también me gustaría crear una restricción. Ninguna alteración en cualquier cuenta sin mi presencia personal con documento de identidad con foto, no una nota de alguien alegando que olvidé mi propio nombre. Javier estuvo de acuerdo, amable y profesional, sin condescendencia. Después de eso, llamé a la policía, no para levantar un acta aún, sino para documentar la falsificación. Una oficial llamada Brígida anotó los detalles eficientemente. En cierto momento, preguntó, ¿usted se siente insegura? No, respondí. Solo me siento cansada. Era mediodía cuando colgué. Me senté a la mesa de la cocina y miré el pequeño bloc de notas con el total acumulado que Ricardo había recibido a lo largo de los años. Volteé la página y escribí en la parte superior. Cosas que aún tengo. Una casa sin hipoteca en Coyoacán. Un coche que funciona. Una huerta llena de tomates. Una nieta que aún me llama abuela y lo dice en serio. Mi nombre, mi cuenta, mi historia. Me quedé mirando la última línea por más tiempo. Mi historia, no la de él. Ricardo siempre contaba una versión donde yo era la madre indefensa que no habría sobrevivido a la muerte de Ramón sin su orientación. Él se hacía el héroe en ambientes donde yo no estaba presente. Solía dejarlo pasar. Pero ahora importaba, porque cuando alguien intenta apagarte, es mejor asegurarte de que esa persona no va a escribir tu final. No me había dado cuenta de cuánto tiempo estuve en silencio hasta que Sofía llamó a mi puerta esa noche. Ella siempre enviaba un mensaje primero, siempre me llamaba abuela, con esa voz firme, nunca dulzona, nunca falsa. Pero esta vez simplemente apareció. Oí su coche estacionar, aquel hatchback viejo con problemas en el escape. Cuando abrí la puerta, ella ya estaba subiendo los escalones del porche con una bolsa de compras en los brazos. Traje sopa, dijo, extendiéndola como una ofrenda de paz. Di un paso a un lado y dejé que entrara. La casa aún olía ligeramente a café y a la tinta de impresora de los formularios que yo había firmado. Sofía no dijo nada hasta que llegamos a la cocina. Soltó la bolsa, se quitó el abrigo y me miró con los mismos ojos cuyas lágrimas yo secaba cuando ella se raspaba las rodillas a los 4 años. «Papá está enloqueciendo», dijo ella. «Me llamó 5 veces hoy. Dijo que estás confundida, que estás exagerando, que tú...» Hizo una pausa. «Puedes estar teniendo un episodio de inicio tardío, sea lo que sea que eso signifique». Mezclé miel en mi té y puse la cuchara en la mesa con cuidado. ¿Él dijo eso? Ella asintió, mordiéndose el labio. Le dijo a la tía Lorena que intentaste cerrar tu propia cuenta y lo olvidaste a mitad del proceso, que el gerente del banco tuvo que acompañarte hasta la salida. ¿Será que...? Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Será que eso es verdad? La encaré. No. Ella soltó un suspiro lento y se recostó. Qué bien, porque no parecía tú. Y se lo dije. Dije, si la abuela olvidó algo, es porque está cansada de recordar por todo el mundo. Sonreí con eso, no porque fuera gracioso, sino porque era verdad. No estoy perdiendo la cabeza. Dije más para mí misma que para ella. Pero creo que finalmente dejé de perder la paciencia. Sofía extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía.
La de ella estaba cálida, ligeramente callosa por el trabajo en la librería. Ella no era el tipo de chica que usaba uñas de acrílico o publicaba selfies. Usaba chaquetas de segunda mano y se acordaba de cumpleaños sin necesitar recordatorios en Facebook. ¿Él realmente intentó cerrar tu cuenta? Falsificó el nombre de Ramón, dije. Llenó una carta diciendo que tengo demencia. Intentó llevarse todo. Sofía parecía destrozada. ¿Pero por qué? Siempre lo ayudaste. Tomé el bloc de notas del mostrador y lo volteé hacia la segunda página. $412,680. Sus ojos se abrieron. Abuela, esa es tu vida entera, asentí. Y aún no era suficiente. Nos quedamos en silencio por un tiempo. Afuera, el viento aumentaba, crujiendo las hojas secas en la acera. Un día de otoño de esos que te hacen sentir el paso del tiempo, no de manera triste, sino verdadera, como si la naturaleza nunca mintiera. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Ya lo hice, respondí. Él está bloqueado en mis cuentas. Los bancos señalaron su nombre. Los abogados redactaron el testamento de nuevo. ¿Y yo? Tú, dije, apretando su mano, tienes un fideicomiso ahora. No una fortuna, pero lo suficiente para la escuela, para el alquiler, para cualquier cosa que te dé libertad. Ella se quedó boquiabierta. Abuela, yo no vine aquí para... Lo sé, interrumpí gentilmente. Por eso es tuyo. Ella cubrió su rostro con las manos. Pude ver sus hombros temblando, no por codicia o culpa, sino por el reconocimiento de que alguien la había visto, elegido, creído en ella. Siempre tuviste la llave de esta casa, dije. Ahora tienes algo más. Sofía bajó las manos y me miró como si intentara memorizar mi rostro. Él se va a enfurecer. Espero que sí, dije con calma. Tal vez la furia sea lo suficientemente diferente a la sensación de derecho para despertarlo. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a orgullo crecer dentro de mí. No por lo que había dado, sino por lo que finalmente había recuperado, mi voz. La carta llegó 2 días después. Sobre grueso, mi nombre escrito con esmero en el frente. Sin dirección de remitente. Conocía la letra de la nota adjunta antes incluso de abrirla. Ricardo nunca aprendió a escribir cursiva correctamente. Sus R siempre parecían abejas incompletas. Adentro, una carta de 3 páginas doblada con el tipo de precisión que intenta pasar por sinceridad. Me senté a la mesa de la cocina, la desdoblé cuidadosamente y comencé a leer. Querida mamá, siento mucho que las cosas hayan llegado a este punto. Creo que hubo un gran malentendido. Nunca quise lastimarte. El papeleo en el banco era solo una precaución. Te estás haciendo mayor y yo estaba intentando garantizar que todo estuviera en orden en caso de emergencia. No falsifiqué nada. Solo llené lo que el empleado me dijo. Tal vez otra persona se equivocó. La audacia en cada frase me golpeó como una bofetada fría. Una precaución. Usar el nombre de mi difunto esposo fue una precaución. Mentir al banco sobre mi salud mental fue un acto de amor. Continué leyendo. Ahora me doy cuenta de que tal vez debía haberme comunicado con más claridad. He estado bajo mucha presión últimamente. El trabajo está inestable y la colegiatura de Sofía es una carga. Pensé que, si lograba administrar mejor las cosas, todos estaríamos mejor. Yo no quería que te enteraras así. Estaba intentando protegerte. Por favor, llámame. Estoy preocupado por ti. ¿Preocupado por mí? La última línea fue la peor de todas. Espero que puedas perdonarme. Vamos a sentarnos y hablar en familia. Doblé la carta lentamente, luego la rasgué a la mitad y después la rasgué varias veces hasta que los pedazos quedaron demasiado pequeños para cargar significado. Yo no necesitaba una reunión familiar. Yo necesitaba la verdad. Aquel mismo día, el banco confirmó la última etapa de la transferencia del fideicomiso. Claudia llamó para decir que el papeleo estaba finalizado, todo arreglado.
Sofía sería notificada oficialmente dentro de una semana. «Usted lo hizo bien», dijo ella, «y lo hizo todo correctamente». Agradecí, colgué y me quedé mirando por la ventana por un largo tiempo. El arce de mi jardín finalmente se había puesto rojo. Octubre siempre hacía las cosas honestas, las despojaba hasta lo que realmente eran por debajo. Esa noche, Sofía apareció de nuevo. Esta vez no llamó, solo avisó desde el coche y dijo: «Estoy afuera. Compré víveres». Ella no mencionó el fideicomiso. No dijo una palabra sobre el dinero. Terminamos haciendo sándwiches de queso a la parrilla. Comimos en la cocina con la ventana abierta y escuchamos las hojas raspar la acera. A mitad de la comida ella dijo: «Papá está intentando hacerme sentir culpable». Asentí. «Dice que estoy eligiendo bandos». «¿Lo estás?» Ella me miró, límpida, inquebrantable. «No, estoy eligiendo la verdad. Hay una diferencia». Extendí la mano y toqué su muñeca. «Perfecto». Sofía se quedó en silencio por un tiempo. Luego dijo: «Me va a odiar». «No», dije. «Te va a culpar. Eso es diferente. El odio requiere esfuerzo. Él nunca trabajó tanto por nadie». Ella rió, afilada pero no amarga. «Estás más fría de lo que recordaba». «No», dije, «solo finalmente lo suficientemente caliente para mí». Esa noche, después de que se fue, me senté en la sala y tomé el álbum de fotos que no abría hace años. Allí estábamos nosotros, Ramón, Ricardo y yo, en una época diferente. Una época en que el amor no tenía libros de contabilidad, en que los abrazos no eran deudas. Mantuve el álbum abierto a mi lado mientras me adormecía en la silla. Quería acordarme de dónde habíamos comenzado, para nunca olvidar cuán lejos yo había llegado. La primera llamada vino a las 7:42 de la mañana siguiente. Reconocí el número, no el de Ricardo, sino el de su esposa, Valeria. No nos hablábamos hace más de un año. La última vez fue en Pascua, cuando dejó un pastel comprado en la tienda con una nota diciendo: «Estamos ocupados, los queremos». Apenas había subido los escalones. Su perfume permaneció por más tiempo que ella. Esta vez, ella no esperó el buzón de voz. «Elena, ¿hola?», dijo ella, con la voz entrecortada y rápida. «Creo que necesitamos hablar». Yo aún estaba en bata, sosteniendo una taza de té que se había enfriado. Fui hasta la ventana y miré la calle tranquila en Coyoacán. «¿Sobre qué?». Ella suspiró, del tipo teatral. «No quiero entrometerme en lo que sea que esté pasando entre tú y Ricardo, pero estás dificultando mucho las cosas». «No hice una sola llamada», dije. «Es él quien está haciendo el esfuerzo». Ella ignoró. «Sofía nos contó sobre el fideicomiso. ¿Crees que es justo ponerla contra su padre así? Ella es solo una niña». «Tiene 24 años», dije con calma. «Una niña emocionalmente». «Ella no está lista para asumir ese tipo de responsabilidad financiera, y eso pasa el mensaje equivocado». «¿Qué mensaje prefieres?», pregunté. «¿Que el robo es un valor familiar?». Hubo una pausa. «Sé que estás molesta», dijo Valeria con la voz fría. «Pero esto aún puede resolverse, en silencio. No tienes que involucrar abogados. Si pudieras sentarte con Ricardo». Me senté, interrumpí. En mi mente, me senté con todas las versiones de él que ya conocí. El niño que lloró cuando su pececito de colores murió. El adolescente que mintió sobre haber reprobado química. El hombre que me pidió dinero por debajo del agua porque su orgullo no podía aceptar un empleo de verdad. Y yo decidí que esa versión ya se acabó. Siempre tuviste una inclinación por el drama. «No», dije. Finalmente dejé de tener miedo del silencio. Ella intentó una vez más. «Él es tu hijo. Sé exactamente lo que él es». Terminé la llamada y puse el teléfono cuidadosamente sobre la mesa, como si pudiera quemar la madera si no era gentil. 10 minutos después, Ricardo llamó. Y de nuevo. Y de nuevo. No atendí. A las 11 conduje hasta el centro comunitario en San Ángel, no para participar en nada, solo para sentarme.
Lo habían remodelado hacía algunos años, agregando ventanas altas y pisos pulidos. Todo olía ligeramente a limpiador de limón. Me senté en un banco afuera de la sala de la biblioteca y observé a dos señoras jugando cartas al otro lado del pasillo. Una de ellas usaba una sudadera que decía «Despreocupada desde el 53». Sonreí involuntariamente. Después de un tiempo, una mujer que no reconocí se sentó a mi lado. Estructura esbelta, abrigo elegante, manos cuidadosamente cruzadas en el regazo. «¿Viniste al taller sobre planificación patrimonial?», preguntó. Negué con la cabeza. «Solo visitando fantasmas». Ella asintió lentamente. Yo también. No conversamos mucho después de eso, pero fue agradable. No ser necesaria, no ser implorada o culpada, solo existir sin propósito. De camino a casa, paré en el correo. Mi buzón estaba casi vacío. Un folleto de cupones, un anuncio de inversiones para la jubilación y un sobre azul claro sin dirección de remitente. Adentro había una tarjeta, sin mensaje, solo una foto de un niño pequeño sosteniendo una nave espacial de Lego, una Polaroid de 1988. En el reverso, con mi letra, la primera gran construcción de Tommy, no deja que nadie toque. La tarjeta había sido doblada, arrugada, redoblada. Tenía pliegues como una carta antigua que alguien no podía tirar a la basura. Conduje a casa con la tarjeta en el asiento del pasajero, mirándola como si pudiera explicar algo, pero no explicaba. Ricardo ya había construido algo con piezas de las que se enorgullecía, y ahora, tantos años después, intentaba desmontar lo que no era suyo. Pero yo no lo dejaría. Ya no. El domingo llegó tranquilo. El tipo de silencio que solía significar algo en esta ciudad. Campanas de iglesia, café lento, vecinos en sus jardines. Ahora solo significaba ninguna llamada de números desconocidos y una excusa menos para ignorar el silencio. Llevé mi té al porche. El aire tenía ese toque frío que octubre trae cuando quiere acordarse de lo que está por venir. Apreté el chal con más fuerza alrededor de mis hombros y observé el mundo despertar lentamente. Un corredor, una ardilla, el niño vecino arrastrando su contenedor de basura con una rueda faltante. Y entonces, un coche que reconocí, el de Ricardo, no el Corolla oxidado que solía conducir. No, este era el modelo más nuevo, elegante, gris, con el plan de pago que yo probablemente financié. Él no estacionó. Se quedó parado. Luego salió, alisó el saco y subió los escalones con esa calma lenta y practicada que usaba en reuniones. Esa que decía, «Ya decidí cómo termina esta conversación». No me moví. Él se detuvo a medio metro de mí, con las manos en los bolsillos del abrigo. «Mamá, no devuelves mis llamadas». «No». Él asintió como si yo hubiera confirmado algo. Quería hablar personalmente. Tomé un sorbo de mi té. «Sé que las cosas fueron malinterpretadas», dijo él. «Falsificaste una carta». Él apretó los dientes. «No es así como yo lo describiría». Alcé las cejas. «Pensé que teníamos un acuerdo», continuó él, «que yo ayudaría a administrar tus negocios. No te estás volviendo precisamente más joven». Lo miré, parado allí como un hombre que cree que la edad es un argumento. ¿Crees que viví 78 años solo para olvidar quién soy? Mamá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. No, dije con calma. Tú ya lo hiciste difícil. Me cansé de fingir que no lo es. Él se movió. La brisa tiró de su abrigo. Entonces ese es esto. Me cortaste después de todo lo que hice. Lo miré por un largo segundo. ¿Qué hiciste exactamente, Ricardo? Dime una cosa que hiciste por mí que no haya sido una transacción. Abrió la boca, la cerró. Sofía es la que llama, la que me visita, la que pregunta cómo estoy sin pedir nada a cambio. Ella es solo una niña. Ella es 2 veces el hombre que tú ya fuiste. Eso lo golpeó. No como una bofetada, ni siquiera como crueldad, sino como verdad. Del tipo que duele porque encaja. Necesitaba ayuda, dijo él finalmente.
No sabía cómo pedir de otra forma. No pediste, robaste. Nos quedamos allí por un momento más, ambos envueltos en nuestro propio silencio terco. Luego él dijo: «La gente va a hablar. Déjalos. Ellas se van a arrepentir, ¿sabes?», agregó. «Sofía, cuando el dinero la arruine». Me levanté. «¿Quieres que crea que ella va a fracasar porque tú habrías fracasado?». Ricardo parpadeó. «Yo te di más que dinero», dije. «Te di tiempo, refugio, perdón. Tú transformaste todo eso en una herramienta de palanca y lo perdiste». Él miró al suelo. «¿Entonces, vas a desechar a tu propio hijo?». «No», dije. «Tú lo hiciste. Yo simplemente me niego a recogerte». Y con eso me di la vuelta y entré. No golpeé la puerta. No la cerré con llave para causar drama. Simplemente la cerré despacio, deliberadamente. Detrás de mí, la casa suspiraba como si hubiera esperado mucho tiempo que alguien finalmente hiciera eso. No tuve noticias de él por una semana. Ninguna llamada, ninguna carta, ni siquiera un golpe a la puerta cargado de culpa. El silencio no parecía paz. Aún no. Parecía la expectativa de algo, como la calma antes de una elección importante. Pero entonces llegó el email. El asunto era corto. Solicitud de mediación. La remitente, Valeria Rivas. Ella lo había escrito como una carta comercial, formal, puntuada, con mayúsculas donde antes moraban las emociones. «Estimada Elena, Ricardo y yo creemos que sería del interés de todos una discusión mediada. Hay varios malentendidos y complicaciones jurídicas que necesitan ser resueltos antes de que esta situación se vuelva innecesariamente pública o se agrave. Estamos dispuestos a encontrarnos en un lugar neutral. Si está de acuerdo, por favor, responda informando su disponibilidad. Esperamos lidiar con esto con madurez y respeto». No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque ellos no merecían más las mías. Imprimí el email, lo doblé a la mitad y lo puse bajo el pisapapeles de cerámica que Ramón me dio el año en que se olvidó de nuestro aniversario. Un pequeño pedido de disculpas en forma de faro. Antiguamente parecía romántico. Ahora parecía más una advertencia. 2 días después llegó una carta del abogado de ellos. La abrí con manos firmes, sentada a la mesa del comedor con mi té y el zumbido bajo de la radio detrás de mí. El nombre en el encabezado de la carta era desconocido, pero el tono era bastante familiar, educado, cargado de presión, disfrazado de sugerencia, pero aguzado por dinero. Nuestros clientes, señor y señora Rivas, creen que las recientes alteraciones hechas a los documentos de planificación patrimonial fueron realizadas bajo coacción emocional y sin orientación jurídica adecuada. Solicitamos una revisión de las decisiones involucrando transferencias financieras y asignaciones testamentarias, especialmente en lo que se refiere al fideicomiso ahora a nombre de la señora Sofía Rivas. Leí la carta entera y sonreí, porque el desespero tiene un olor y ellos lo usaban como colonia. Llamé a Claudia a la mañana siguiente y le conté lo que había llegado. Ella me pidió que leyera la carta en voz alta. Yo leí. Ella se rió a mitad de la lectura. «¿Quiere que responda?», preguntó. «No», dije. «Quiero que espere. Vamos a darles más cuerda». «¿Está segura?». «Tengo 78 años. Ya viví guerras, pérdidas, parto, el colapso de un negocio y un marido que murió un martes, pero dejó amor atrás como si fueran intereses de un préstamo. Ya sobreviví a cosas peores que un papel timbrado». Claudia rió. «Sabe, usted está un poco aterradora ahora. Debería haberme calmado antes». Más tarde aquel día, llamé a Sofía. Ella atendió en el segundo timbre. «Abuela, ¿está todo bien?». «Recibí una carta», dije. Hubo una pausa. «¿De ellos?». Asentí. Luego recordé que ella no podía verme. «Sí, quieren mediación. Valeria escribió primero, después el abogado». Sofía no dijo nada por un momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja. «Yo puedo devolverlo, abuela. El fideicomiso. Si es para...
No. Pero si ellos... No, dije de nuevo. Tú no vas a devolver lo que no fue robado. Tú no pediste por eso. Yo te lo di. Eso importa. No quiero empeorar las cosas. No lo estás, dije. Fuiste tú quien mejoró las cosas. Ella soltó un suspiro que pude oír temblar un poco. Probablemente irán tras de ti a continuación, agregué. Culpa, amenazas, cenas familiares con silencio y miradas pesadas. Solo sabe que confío en ti. No voy a desistir, dijo ella. Lo prometo. Lo sé. Esa noche me senté en la sala de estar con la lámpara baja y la carta a mi lado. Pasé los dedos sobre el nombre grabado en relieve del abogado de ellos, un hombre que probablemente pensó que una mujer de 78 años, sin educación formal, temblaría ante una carta intimidante. Él no sabía que yo solía arreglar válvulas de plomería comercial con mis propias manos, que yo podía calcular intereses compuestos más rápido que sus practicantes, que una vez salvé nuestra tienda de la ejecución hipotecaria vendiendo 50 podadoras de césped en un único fin de semana porque prometí a cada cliente un pastel casero. Yo no me asustaba fácilmente. Que mandaran cartas, que llamaran a esto guerra. Ya estuve en batallas en que el enemigo usaba luto, no Gucci. Esto era un ajuste de cuentas. La próxima escalada no vino por correo. Vino como un golpe. Un ritmo lento y deliberado, no amistoso, no nervioso. El tipo de golpe que significa control. No me moví al principio. Estaba en el cuarto trasero, separando las sábanas de invierno. Pero los golpes continuaron, pacientes y comedidos. Cuando abrí la puerta principal, Valeria estaba en mi porche con un abrigo de camello. El cabello estaba tan recogido que parecía una máscara. Ella tenía un portapapeles en los brazos. Ni un bolso, ni una bolsa, ni siquiera guantes, aunque la mañana estaba lo suficientemente fría para arder. «Buenos días, Elena», dijo ella como si esto fuera normal. «No lo es», dije, y no la invité a entrar. Ella no esperó, simplemente dio un paso adelante como si mi puerta fuera la de ella. Me quedé parada en el umbral, bloqueando la entrada. Ella ajustó el portapapeles. Pensé que podríamos hablar personalmente. No respondiste a ninguna de nuestras comunicaciones. Eso es intencional. Ella sonrió, educada y brusca. Entiendo que estés molesta. No estoy molesta, dije. No estoy interesada. Ella miró dentro de la casa, detrás de mí, como si buscara señales de insensatez. Un desorden, una estufa olvidada, algo que ella pudiera usar. Tomaste decisiones que afectan a toda nuestra familia. No, dije, tomé decisiones que afectan mi dinero. Tú no tienes derecho a ninguna de las dos cosas. Valeria cambió de posición. Vi la tensión en su mandíbula. Después, las grietas detrás de la cortesía. Estás dificultando las cosas para Sofía. Ella se está arreglando muy bien. Ella está siendo manipulada. Siempre tuviste una extraña influencia sobre ella. Casi me río. Estás confundiendo amor con influencia, fácil de hacer cuando nunca sentiste ninguno de los dos. Fue suficiente. Sus ojos se endurecieron. Ella extendió el portapapeles. Estoy aquí para hacer una propuesta final. Si disuelves el fideicomiso y devuelves los fondos a una cuenta central de la familia, abandonaremos todas las investigaciones legales y cuidaremos de todo discretamente. Sin daños a la reputación, sin atención innecesaria. Yo no tomé el portapapeles. ¿Crees que tengo miedo de llamar la atención?, pregunté. Creo que no estás pensando con claridad. Esto hiere a todo el mundo. Esto protege a todo el mundo de él. Ella respiró profundo. Él es tu hijo, asentí, y tú eres su espejo. Por un largo momento, ninguna de nosotras se movió. Entonces, ella abandonó completamente la actitud educada. «Ustedes están quemando el puente», dijo ella secamente. «No», respondí. «Ustedes dos le prendieron fuego hace años. Yo simplemente dejé de fingir que era un camino».
Ella se dio la vuelta bruscamente y bajó los escalones, los tacones chasqueando como acusaciones. El portapapeles permaneció en sus manos, sin firma. Me quedé parada en la puerta, observándola partir, el viento balanceando su abrigo. Poco antes de llegar al coche, ella se dio la vuelta. «Tú le enseñaste a Sofía a ser cruel». Sonreí. «No, yo le enseñé a no heredar el silencio». Y entonces cerré la puerta. Esta vez la cerré con llave, no por miedo, sino por determinación. Más tarde esa noche encontré un mensaje de voz de Sofía. «Abuela, ella pasó por ahí. Oí de papá. Él dijo algo sobre una última rama de olivo. Yo solo. Estoy preocupada. ¿Estás bien?» La llamé inmediatamente. Su voz estaba tensa cuando atendió. «Estoy bien», dije gentilmente. Y ella trajo un portapapeles, no una rama de olivo. «¿Firmaste algo?» «Yo no firmo mentiras». Ella se quedó callada. «Entonces, yo les dije que no me encontraría con ellos sin ti. Dijeron que estabas inestable, que manipulaste al banco, al abogado, a mí». Dejé eso de lado por un segundo. «¿Y tú les crees?» «No», dijo ella, pero aún dolió escuchar eso de él. Sé que nos quedamos en silencio por un tiempo, sentadas en casas diferentes con el mismo dolor. El dolor de darse cuenta de que la familia puede decepcionar más profundamente que cualquier extraño. Finalmente, ella dijo: «No voy a devolverlo». «El fideicomiso. No me importa lo que amenacen». «Lo sé», susurré. Y yo creí en ella. Porque Sofía, a pesar de toda su juventud, heredó algo que yo casi olvidé que necesitaba transmitir. No solo dinero, sino coraje. Una vez leí que la fuerza no es ruidosa, es silenciosa, enraizada, lenta para doblarse. En esa semana, la mía sonó como tazas de té regresando delicadamente a sus platillos, como un teléfono que no atendía, como papel deslizándose dentro de una carpeta, un documento a la vez. Sin gritos, sin represalias, solo silencio, pesado, deliberado. Pero no todos apreciaban ese tipo de silencio. 2 días después de la visita de Valeria, recibí un mensaje de un hombre llamado Pedro Lara, consultor financiero, aparentemente de Ricardo y Valeria. Dejó un mensaje de voz con un tono de voz que parecía recién impreso. «Señora Rivas, represento ciertos intereses de su hijo y de su esposa. Estoy entrando en contacto para solicitar aclaraciones sobre transferencias recientes de activos. Creemos que algunas de ellas pueden haber ocurrido bajo presión emocional y hay preocupaciones en cuanto a su capacidad de lidiar con decisiones tan significativas. Si está dispuesta, nos gustaría ayudar a reequilibrar su patrimonio de forma a proteger su legado y la unidad familiar». Unidad familiar. Esa fue una nueva forma de manipulación. No devolví la llamada. En su lugar, reenvié el mensaje de voz a Claudia. Ella respondió en menos de 1 hora. «No se preocupe, están pescando, pero les enviaré un contacto formal a ellos. Es hora de registrar el caso». «Perfecto. Dejen que hablen con abogados. Dejen que paguen por cada hora que intentan distorsionar la verdad y transformarla en duda. Yo ya pasé años suficientes subsidiando sus planes. Ahora ellos podrían subsidiar sus propias fantasías». Más tarde esa noche, preparé un pastel. No para ellos, sino para mí, pan de plátano. Con la receta que la madre de Ramón me dio cuando nos casamos, borroneada en mi letra, la tinta desvaneciéndose donde yo había derramado vainilla. Hacía años que yo no hacía pastel sin una ocasión especial, sin cumpleaños, sin recaudación de fondos, sin compromiso, solo porque yo quería que la casa volviera a oler caliente. A mitad del pastel, el timbre sonó. Por un momento, pensé en ignorar, pero algo me dijo que no eran ellos. Abrí la puerta y encontré a Sofía. Ella sostenía una pila de papeles, los hombros encorvados, los ojos cansados. «¿Estoy interrumpiendo?» «Solo el pan», dije. «Entra». Nos sentamos en la cocina,
el horno zumbando detrás de nosotras. Ella puso los papeles en la mesa, impresos, extractos, emails. Yo no leí, solo la miré a ella. Creo que están investigando, dijo ella, intentando descubrir algo sobre mí. Valeria preguntó si yo ya había usado los fondos fiduciarios. No los usé, ni $1. Pero ella dijo que si yo gasto en alquiler, ellos me van a acusar de uso indebido de bienes. Ellos no tienen acceso, dije. Están intentando, susurró. Están haciendo llamadas, haciendo preguntas en mi trabajo. Mi orientador dijo que hasta contactaron a la secretaría de la universidad. Están esperando que tú cedas. Sofía miró hacia abajo. Parte de mí quiere ceder solo para hacer que esto pare. No, dije. No se da a los cobardes lo que ellos quieren. Ella asintió lentamente, pero yo vi el peso en su espina dorsal, la forma en que sus dedos pinchaban la esquina del papel. Ellos no me ven como una persona, dijo, solo una pieza de ajedrez. Ellos no ven a nadie como persona, dije, solo medios para un fin. Me levanté y serví té. Ella tomó el suyo con miel, siempre lo había hecho. Recordé la primera vez que le di una taza así. Ella tenía 8 años y estaba con fiebre. Me quedé sentada a su lado toda la noche, leyendo libros de historias antiguas, hasta que ella finalmente se durmió con la cabeza en mi regazo. Ellos habían olvidado que esa chica existía. Yo no lo había hecho, y nunca lo olvidaría. Cuando el pan de plátano estuvo listo, comimos 2 rebanadas cada una, calientitas. Sin platos, solo servilletas y manos. No hablamos más sobre dinero después de eso, ni sobre leyes, ni sobre tácticas. Solo hablamos sobre libros. Lo que ella estaba leyendo, lo que yo pretendía leer. Aquellos que Ramón nunca más devolvió a la biblioteca. Cuando ella se fue, me abrazó fuerte y susurró: «Estoy orgullosa de ti». Las palabras penetraron en mí como agua en la tierra seca. Después de que ella se fue, me quedé parada en la puerta por un largo tiempo, sosteniendo mi chal cerrado, observando la noche. Mi hijo estaba en algún lugar allá afuera, furioso, arrogante, conspirando. Pero aquí adentro solo había paz y pan de plátano. Pensé que ellos se echarían atrás, que después de la carta del abogado, después del silencio, después de la puerta por la que Valeria se alejó, ellos perderían el aliento, el coraje. Pero personas como ellos no se echan atrás. Cambiaron de táctica. La próxima llamada no vino para mí. Fue para la iglesia. La pastora Isabel llamó aquella tarde, gentil como siempre. Ella lidera nuestra pequeña congregación hace casi 20 años en Guadalajara, siempre con manos que olían a hierba de limón y una voz que calmaba al niño más rebelde. «Elena», dijo ella, «recibí la visita de Ricardo». «Claro que sí. Le dije que no nos involucramos en disputas familiares», continuó ella, cautelosamente. «Pero pensé que usted debería saber». Pareció preocupado. Casi me río. ¿Preocupado por mi alma? Preocupado por su salud debilitada, dijo ella suavemente. Él quería saber si yo había notado alguna señal. Ahí estaba, el lento goteo del veneno. Ellos no conseguían mi dinero por medio de bancos o abogados. Entonces, ahora, intentarían por medio de la duda, de la reputación, de susurros en los rincones de lugares donde yo antes estaba segura. «Gracias por avisarme», dije. La pastora Isabel hizo una pausa. «Elena, yo la conozco y sé cómo es la fuerza. Si necesita que yo hable con alguien, con el obispo, con la directiva, yo hablo». «No es necesario», dije. «Deje que ellos piensen». Más tarde aquella semana, en el almuerzo comunitario de miércoles, yo me di cuenta. Algunas miradas se desviaron rápidamente. 2 parejas cuchicheando en el perchero. Cosas leves y sutiles, pero yo conozco la forma de una historia antes de que sea contada. Alguien comenzó a hablar. Yo no dudé. Puse puré de papas en platos de papel y le pregunté a la señora Mayra sobre su cadera nueva como si nada hubiera cambiado, porque nada había cambiado. Que pensaran que soy frágil, que circularan como buitres bien vestidos. Ellos no encontrarían banquete aquí.
Esa noche, después de la iglesia, recibí un mensaje de Sofía. Están diciendo a las personas que no estás bien, que el fideicomiso fue un error, que yo te coaccioné. Respondí simplemente, yo confío en ti, ellos no importan. Pero yo sabía que importaba para ella. Sofía siempre creyó en la justicia, que la verdad vencería si tú la decías lo suficientemente alto. Ella aún no entendía que algunas personas solo oyen lo que les conviene. Al día siguiente, decidí contraatacar. Ni con cartas, ni con abogados, ni siquiera con palabras. Llamé a la biblioteca local en Guadalajara. Hola, dije. Me gustaría reservar la sala comunitaria el próximo miércoles por la noche para una lectura. ¿Una lectura? Sí, un relato personal. Familia, finanzas, límites, una reflexión pública. La mujer en la línea dudó. ¿Eso es para un club de lectura? No, dije. Es para cualquier persona que ya haya oído que es demasiado vieja para importar. Ella reservó la sala. Hice 20 folletos en mi impresora doméstica, blanco y negro simple. Miércoles, 7 p.m. Elena Rivas. Una relectura tranquila y gratuita para todos. Dejé 5 en la cafetería, 2 en la florería. Le entregué uno a la pastora Isabel. ¿Es esto lo que estoy pensando?, preguntó ella. Sonreí. Sin venganza, solo la verdad, porque yo no iba a susurrar. Ya no. Intentaron ahogarme en el silencio, usar mi edad, mi dolor, mi soledad como arma, que vinieran a esa biblioteca a la semana siguiente, que se sentaran en sillas y fingieran no moverse. Yo contaría mi historia, y esta vez ellos tendrían que escuchar. Las sillas plegables ya estaban medio ocupadas cuando llegué. Me sorprendió, no solo por la cantidad de personas, sino también por los tipos, mujeres de la iglesia, un hombre de la ferretería que yo no veía hace una década. 2 muchachas que no reconocí sosteniendo cuadernos en el regazo, y allá atrás, cerca de la salida, de brazos cruzados y postura rígida, estaba Valeria. No Ricardo. Claro que no Ricardo. Él la había enviado a ella, como siempre, como portavoz, como escudo, como máscara. Caminé hasta el frente de la sala con mis notas en una mano y un termo de té en la otra. Yo no estaba nerviosa. Ese sentimiento ya había pasado hace mucho tiempo. En algún momento, entre la primera traición de él y mi último perdón. No era una puesta en escena, era una declaración. La pastora Isabel se sentó en la primera fila. Sofía entró silenciosamente y se sentó a su lado. Encontré su mirada y asentí una vez. Ella no sonrió. Parecía seria, preparada. Gracias a todos por venir, comencé, parándome detrás del pequeño podio. Sin micrófono, sin amplificación, solo yo. Mi nombre es Elena Rivas. Vivo en esta ciudad desde los 21 años. Administré una ferretería con mi esposo, crié un hijo, pagué mis impuestos, mantuve la cocina limpia y enterré más amigos de los que puedo contar. Paré. No estoy enferma, no soy excéntrica, no soy frágil, pero estoy cansada del silencio, de la manipulación, de la manera en que las personas tratan a las mujeres mayores como fotografías descoloridas, fáciles de ignorar, a menos que necesites algo sentimental. Algunos asintieron. Alguien sorbió por la nariz en la segunda fila. Vine aquí esta noche para contar una historia, la mía, la que está siendo distorsionada y susurrada por esta ciudad en cafés y corales. Vine a corregir el registro. Abrí mi cuaderno, pero no lo leí. Hablé de memoria, de la médula. Les conté sobre el documento falsificado, sobre Ricardo entrando en un banco e intentando declararme incompetente, sobre la carta con el nombre muerto de Ramón al final, sobre las llamadas, las amenazas, las insinuaciones de abogados listos de que yo había perdido el contacto con la realidad. No lloré, no grité. Yo simplemente dije la verdad línea por línea, como clavos en la madera. Les conté sobre el fideicomiso, cómo yo lo había creado para Sofía, porque ella era la única que venía sin pedir, que se quedaba sin compromiso. Y entonces miré directamente a Valeria. Ella me dijo que yo estaba destruyendo a la familia,
Yo dije, ¿pero cómo se llama a una familia que solo se mantiene unida por el miedo y la obligación? ¿Será que eso vale la pena salvar? Valeria no parpadeó, pero sus dedos apretaron el bolso. No estoy pidiendo piedad. No estoy pidiendo aplausos. Solo quiero que la verdad viva en algún lugar fuera de mi cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Respiré profundo. Sé que muchos de ustedes tienen hijos, nietos. Sé que algunos de ustedes tienen secretos, vergüenza, tal vez arrepentimiento. Tal vez usted está ahí pensando, me quedé quieto por demasiado tiempo. Yo conozco esa sensación. Miré alrededor de la sala a la mujer de la tienda de la esquina que un día me prestó azúcar. Al hombre que administraba la funeraria, a Sofía observándome como un faro. Bueno, dije, soy yo diciendo que nunca es demasiado tarde. Di un paso hacia atrás. Ninguna reverencia, ningún adorno, solo el silencio de una sala aprendiendo a escuchar de nuevo. Después, no hubo aplausos, solo algo mejor. Silencio, el tipo de silencio que no necesita ruido para probar que te oyó. Entonces, una a una, las personas se levantaron. Algunas estrecharon mi mano, otras me abrazaron. Algunas solo asintieron, ojos vidriosos, labios apretados. Yo no necesitaba palabras. Ya tenía suficiente de ellas esta noche. Sofía vino por último. Ella no dijo nada, solo me abrazó como si estuviera intentando mantener unido todo lo que el mundo intentó destruir. Y entonces susurró, «Parecías más alta esta noche». Yo reí. Es lo que pasa cuando dejas de cargar la vergüenza. Detrás de ella, Valeria ya se había ido, escabulléndose por la puerta lateral como humo, como culpa, intentando evitar la luz del día. A mí no me importaba. Dejé que ella huyera. Dejé que ella contara. Dejé que ellos humearan en sus cuartos, llenos de resentimiento y descontrol. Yo había hecho lo que vine a hacer. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con explicaciones. Me desperté con rosas. 3 tallos amarillo claros en un tarro de vidrio dejado en mi porche sin nota. Sin tarjeta, sin firma, solo las flores puestas delicadamente al lado de la puerta, como una gratitud que no necesitaba ser rastreada. Yo sabía que eran de alguien que había estado allí, alguien que había oído. Adentro, la tetera silbaba. Serví mi té, me senté cerca de la ventana y observé la calle respirar. Un paseador de perros pasó, un chico con una mochila demasiado grande para su cuerpo. La vida, sin saber que algo había cambiado, pero había cambiado. No en los titulares, no en documentos legales, aquí dentro. Más tarde esa mañana, Sofía llamó. «Están callados», dijo ella, «demasiado callados». Ella se refería a Ricardo y Valeria. Yo entendía la preocupación. Aquella quietud no era rendición, era estrategia. La tranquilidad de quien piensa a largo plazo, que no le importa esperar si cree que tú te vas a cansar. Pero yo no estaba cansada. Ya no. Ellos saben ahora, dije. Todos ellos. La ciudad, la iglesia, tu jefe, el banco. Aquella historia que ellos estaban intentando inventar ahora tiene un contrapeso. Sofía suspiró. Sigo recibiendo llamadas de un número que no deja mensajes de voz. Bloquéalo. Sí, pero parece que están rondando, esperando por algo. Están esperando que cedas, dije. Así que no cedas. Hubo una pausa. Ellos no están acostumbrados a oír no. Están a punto de volverse fluidos en eso. Colgué y me vestí lentamente. Yo estaba yendo a la ciudad de Guadalajara. No para hacer recados, sino para recibir regalos. A veces, solo ser vista importa. En la cafetería, la dueña, Miriam, me ofreció el té por cuenta de la casa. Ella no dijo el motivo, y yo no pregunté. Una solidaridad silenciosa se instaló entre nosotras. Me senté cerca de la ventana y leí el periódico, dejando que la normalidad se instalara en mis huesos. Entonces, Valeria entró. Sin portapapeles esta vez, sin armadura de abrigo, solo jeans, un suéter y un rostro que parecía esculpido en mármol frío. Ella me vio, se detuvo,
Fue directo hasta el mostrador, pidió su bebida, esperó, no dijo nada, pero continuó mirándome. Parpadea, avisa. Cuando se dio la vuelta para salir, se detuvo en mi mesa. «¡Qué discurso!», dijo ella. No quité los ojos de mi periódico. «La verdad no necesita adornos. Convertiste esta ciudad en tu jurado». «No», dije, doblando el papel con cuidado. «Acabo de dejar de permitir que tú escribieras el testimonio». Ella se movió. «¿Crees que algo de esto va a importar cuando los abogados se involucren?» «Ya importa. Las personas creen en mí, y más importante, yo creo». Ella inclinó la cabeza, estudiándome como un rompecabezas que solía ser fácil. «¿Siempre fuiste teatral?» «No», dije. «Me quedé quieta. Tú simplemente confundiste eso con un acuerdo». Ella se burló y dio un paso hacia atrás. Pero antes de que ella se fuera, agregué: «Puedes seguir rondando, llamando, inventando historias, pero yo te prometo, Valeria, que cuando el polvo se asiente, todo lo que tendrás será el eco de tu propio derecho». Ella no respondió. Se fue. Y esta vez el recinto no me observaba. La observaba a ella. Más tarde, en casa, me senté en la cocina con las rosas frente a mí. Toqué uno de los pétalos, suave y terco en su brillo. Entonces, abrí el cajón cerrado donde guardaba mi testamento. Agregué una nota, no legal, solo personal. Para Sofía, en caso de que dudes de tu valor, sabe esto: no heredaste dinero. Heredaste la prueba de que defender tu posición no es lo mismo que ser descortés. Con cariño, abuela. Doblé la nota, la puse debajo de los documentos y cerré el cajón. Dejé que los otros prepararan procesos, susurros, estrategias. Yo tenía un legado, y ni ellos podrían robarlo. Él vino silenciosamente, como sucede con la mayoría de los finales. Una carta certificada, con aviso de recibo. Mi nombre escrito con cuidado, el sobre grueso, pero sin peso en el significado. El remitente, Ricardo Rivas, Pérez y Asociados. Claudia llamó antes de que yo abriera. «No es un proceso», dijo ella. «Es una oferta de acuerdo». Claro que lo era. Ellos probaron la ciudad, me probaron a Sofía, no encontraron ninguna falla. Entonces ahora hacían lo que todas las personas arrogantes hacen cuando el poder se les escapa por entre los dedos. Ofrecen un acuerdo que parece misericordia. Abrí la carta con un cuchillo de mantequilla y la desdoblé sobre la mesa de la cocina como una reliquia. Para Elena Rivas, con el objetivo de preservar lo que resta de la dignidad de nuestra familia y evitar mayores bochornos públicos, proponemos lo siguiente. Usted acepta disolver el fideicomiso a nombre de Sofía y restablecer la distribución financiera anterior, según lo previsto en su plan patrimonial de 2019. A cambio, aceptamos cesar todas las objeciones legales y de reputación y abstenernos de cualquier acción o contacto adicional. Esta es una oferta única. Por favor, considere el impacto sobre su nieta y la unión a largo plazo de nuestra familia. Con todo respeto, Ricardo y Valeria Rivas. Sin firma de abogado, solo la de ellos. No era estrategia jurídica, solo desespero en un traje. Leí 2 veces, luego una vez más despacio. Cada frase intentaba doblegarse a la razón, a la decencia. Pero la mentira era notoria en cada línea. Ellos no estaban ofreciendo paz, estaban ofreciendo silencio. El mío. Sofía vino esa noche. Le entregué la carta sin comentarios. Ella leyó, los ojos recorriéndola rápidamente, el rostro ilegible. Cuando terminó, alzó los ojos. ¿Vas a responder? Sí, dije. Yo ya respondí. Le mostré el sobre que había preparado. Mi respuesta. 2 líneas, escritas a mano, sin papel timbrado, sin frases legales. No, mi dignidad nunca fue tuya para negociar. Sofía exhaló lentamente y sonrió. Una cosa silenciosa y orgullosa. ¿Puedo enviarla por correo? Asentí.
Ella salió 10 minutos después, sobre en mano, abrigo bien cerrado contra el viento. Me quedé parada en la ventana mucho tiempo después de que su coche partió. Dejé que la quietud me envolviera como una vieja canción. Y pensé, no por primera vez, en todo lo que perdí en esta lucha. No el dinero, no los años, sino la ilusión. La idea de que amor y lealtad siempre vienen en conjunto. Que si tú te entregas lo suficiente, explicas lo suficiente, esperas lo suficiente, las personas se volverán quienes tú esperabas que fueran. Ellas no se vuelven. A veces, ellas se vuelven versiones más ruidosas de sí mismas. Y a veces, la mejor cosa que puedes hacer, la cosa más amorosa, es no perseguir, no implorar, no enseñar, sino detenerte, afirmar los pies en la verdad y dejar que los otros se pierdan. Esa noche escribí una carta más, no para Ricardo, no para Valeria, para mí misma. Elena, esperaste demasiado para creer que tenías razón, pero ahora crees, y eso cuenta, que el mundo llame a esto terquedad. Tú conoces esto como supervivencia, tú conoces esto como paz, que esto sea suficiente. Puse la carta en el fondo de mi cuaderno y lo cerré con cuidado. Entonces apagué las luces, cerré las puertas con llave y dormí. Sin sueños, sin fantasmas, sin ruido, solo sueño. El sol nacía a través de las cortinas de encaje, suave y sin prisa. Octubre estaba menguando. El dorado daba lugar al gris, el tipo de aire que huele a finales. Me levanté despacio, sin prisa, sin teléfono que mirar, sin carta que esperar. El buzón estaba vacío hace días. El silencio ahora parecía merecido, como un cuarto aireado después de años de aire viciado. Sofía apareció con rollos de canela, aún calentitos en la caja. Nos sentamos a la mesa de la cocina como de costumbre. La radio murmuraba canciones antiguas cuyas letras ambas fingíamos no saber. Ellos se quedaron silenciosos, dijo ella entre mordidas. Ellos van a continuar así, respondí. Ella asintió. Papá me excluyó de la lista de amigos. Borró fotos antiguas también. Me encogí de hombros. Deja que él borre. Aún tenemos memoria. Ella sonrió, pero era una sonrisa cansada. No la sonrisa de una niña. La de una mujer. El tipo de sonrisa que aprendió que algunas personas no vuelven, y eso no siempre es una tragedia. La miré y la miré de verdad. Ella no cargaba solo mi sangre. Ella cargaba mi lección. Ella no pidió poder. Ella no exigió herencia. Pero cuando le fue ofrecida la oportunidad de presentarse, de asumir la verdad y mantenerla firme, ella lo hizo sin temblar, sin disculparse. Eso es legado. No propiedad, no bienes, no nombres en escrituras, sino coraje. Antes de partir, ella preguntó, ¿te arrepientes de algo? Pensé en eso por un momento y luego negué con la cabeza. No, dije, pero me arrepiento de haber esperado tanto para dejar de disculparme. Sofía se inclinó y besó la parte superior de mi cabeza. Te amo, dijo ella. Lo sé, respondí. Ella salió a la mañana, aún con un olor a canela en el aire. La observé alejarse y sentí algo cambiar. No un fin, sino un acuerdo, como polvo finalmente eligiendo el suelo. Esa tarde escribí una última cosa, solo una línea corta en la última página de mi cuaderno. Que el silencio que escogiste sea la paz que nunca te dieron. Cerré el cuaderno y lo puse en el cajón de arriba junto con el resto. El testamento, el fideicomiso, los documentos que un día intentaron quitarme. Todo aún está aquí, todo aún es mío. Me levanté, preparé una taza de té y me senté cerca de la ventana. El arce en el jardín ya había perdido la mayor parte de las hojas. Restaban solo algunas, pero las que restaban se sujetaban con sinceridad, así como yo. Un año pasó desde aquel miércoles en la biblioteca. Las estaciones cambiaron, personas vinieron y se fueron. Ricardo y Valeria se mudaron a otro estado. Lo supe por casualidad, a través de una conocida que los vio cargando muebles a un camión de mudanza. No pregunté para dónde iban,
no importaba. Alguna ciudad distante donde pudieran comenzar de nuevo, contar una historia diferente sobre quiénes eran. Sofía terminó su maestría y consiguió un empleo en una editora en la ciudad vecina. Ella usa parte del fideicomiso para pagar un apartamento pequeño, pero acogedor, y el resto permanece intacto, creciendo lentamente, como yo esperaba. No es una fortuna, pero es lo suficiente para darle espacio para respirar, para no necesitar decir sí cuando debería decir no. Los martes, ella aún me trae flores. No porque deba, sino porque quiere. Mi casa permanece la misma, aunque hice algunos cambios. Pinté la cocina de amarillo, algo que Ramón siempre prometió hacer pero nunca tuvo tiempo. Planté nuevas orquídeas en el jardín, variedades más osadas que florecen en colores sorprendentes. Comencé a enseñar una clase de memorias en la biblioteca local, donde personas de todas las edades vienen a compartir sus historias. Claudia me llamó la semana pasada para decir que los fondos fiduciarios están seguros, blindados contra cualquier intento futuro de objeción. «Usted ganó», dijo ella, una sonrisa audible en su voz. Pero yo sabía que no se trataba de ganar. Se trataba de dejar de perder, dejar de entregar pedazos de mí misma con cada cheque, cada disculpa, cada silencio forzado. Ayer recibí una tarjeta postal, sin remitente, solo mi nombre y dirección escritos con aquellas R que parecen abejas inacabadas. En el reverso, solo 2 palabras: lo siento. No sé si fue un acto de contrición genuina o solo un intento más de manipulación. No importa. Puse la tarjeta en el mismo cajón donde guardo el testamento. No como una invitación para reconciliación, sino como recordatorio de que algunas palabras llegan demasiado tarde para ser respuestas, pero tal vez demasiado temprano para ser descartadas completamente. Esta mañana, mientras tomaba mi té en el porche, noté que el arce finalmente comenzó a brotar de nuevo. Pequeñas hojas verdes, delicadas contra las ramas que parecían tan desnudas y expuestas durante el invierno. Tengo 79 años ahora. Aún conduzco mi propio coche, aún administro mis cuentas, aún me acuerdo de la combinación de mi casillero de la escuela. Aún cargo conmigo las cicatrices de la traición de mi hijo, pero no como una carga, como un mapa que me mostró un camino diferente. No un camino de perdón ciego o amor incondicional, sino un camino de amor propio, de límites, de verdad. A veces, en los momentos más tranquilos, pienso en Ramón, en lo que él diría si pudiera ver cómo todo se desenvolvió. Imagino que él estaría orgulloso, no porque yo defendí el dinero que él dejó, sino porque finalmente aprendí a defenderme a mí misma. Y si hay un legado que espero dejar, no solo para Sofía, sino para cualquier persona que haya oído mi historia, es este: el silencio que usted escoge debe ser suyo, no algo que le fue impuesto, no algo que usted soporta por miedo o culpa, sino una paz que usted conquistó. Porque a los 78 o 88 o 98 años, usted aún es dueño de su historia. Usted aún decide dónde poner los puntos finales. Usted aún escoge cuándo quedarse y cuándo decir: basta, yo merezco más. Y yo merecía más. Sofía merecía más. Y tal vez, en algún lugar en su corazón endurecido, Ricardo supiera que también merecía más de lo que se convirtió. Hoy, una página más se voltea. Una estación más pasa. El sol brilla sobre mi taza de té, creando pequeños arcoíris en la porcelana blanca. Pequeñas bellezas para quien aún tiene ojos para ver. A mis 79 años, estoy finalmente aprendiendo a vivir sin pedir disculpas por ocupar espacio, sin susurrar cuando debería hablar, sin doblarme cuando debería quedarme erguida. Es una lección que llegó tarde, pero no demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca viste antes.